¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Estamos ya casi terminando el libro de Hebreos. Hoy toca el capítulo número 11, la galería de los hombres de la fe, que están citados en el libro de Hebreos, y están citados no por su perfección, sino porque ellos decidieron entregar su vida a Dios a pesar de sus errores, reconocieron y ahora están en la galería de los hombres de fe. Tú y yo podemos estar también allí si tenemos esa fe y esa confianza en el Dios Todopoderoso. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, 11, dice el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción del que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué los antiguos alcanzaron buen testimonio? Porque tuvieron fe, tuvieron confianza, no lo vieron, pero lo creyeron. Eso es fe. Porque la persona, a veces el ser humano quiere ver para creer, quiere ver, quiere evidencias claras, tocarlas. Entonces eso no es fe. Dice aquí es la certeza de lo que se espera, con la seguridad de que va a suceder, con la convicción de que así es. Nosotros creemos que Cristo vino a este mundo, nosotros creemos que Cristo vendrá, tener la convicción de que Él es también, que Él nos perdona de todos nuestros pecados. Hay que tener fe, estar convencido de que Él te puede perdonar, te puede levantar y te puede sacar de donde te encuentras, del lodo cenagoso. Esto es tener fe. La palabra del Señor dice, porque en ella alcanzaron todos hombres buen testimonio, porque lo creyeron. Entonces dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Creemos que con el poder de la palabra este mundo fue creado, porque quedó registrado en la palabra del Señor. Y aunque muchos puedan dudar y puedan cuestionar e inventan teorías, tú y yo debemos de tener esa fe, esa convicción de que fue por palabra de Dios que este mundo fue creado. Y viene algunos ejemplos de cómo estos hombres creyeron y confiaron, tuvieron certeza. Dice versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Caín no creyó y Abel sí tuvo la certeza y la convicción de que una ofrenda, un cordero, simbolizaba a Jesucristo, que quita todos los pecados del mundo. Y Caín no creyó. Caín llevó los frutos, aunque se le había dicho que había que llevar el cordero que representaba, pero él llevó lo que él quiso. No creyó, no tuvo certeza. Entonces dice, por la fe no fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Él no caminó en medio de un mundo lleno de pecado, pero él tuvo la certeza y la confianza de que Dios estaba con él y que le daba la victoria. Al finalmente Dios se lo llevó. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, un hombre que nunca había visto una construcción semejante y que nunca había visto caer lluvia torrenciales, tuvo la convicción y la certeza en Dios y le obedeció a Dios y se salvó. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, solo con la confianza de que Dios lo estaba conduciendo. Él no mencionó dónde es, cuál es el lugar, dime qué es, mándame fotografía, mándame en el mapa cómo es, a ver si me conviene. Simplemente él se dejó guiar por Dios. Esa es la certeza, esa es la convicción de lo que no estás viendo, pero estás creyendo que Dios tiene algo más grande y poderoso. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Creía, a pesar de que Abraham era un hombre nómada, él creía en una ciudad, creía en un lugar especial, y entonces supo él
que los fundamentos, que Dios era el arquitecto para donde iba. Entonces él creyó por la fe también. La misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel en lo que creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara creyó, aunque en un momento dudó, pero creyó en Dios, tuvo la certeza y la convicción, y entonces fue dado de bendición. Y por la fe también de uno, ya casi muerto, murieron y salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Qué interesante, murieron, pero eso no se termina allí. Ellos se murieron creyendo, y un día ellos recibirán lo que se les prometió. No lo recibieron en ese tiempo que ellos tuvieron de vida. Sin embargo, confiaron en el futuro, dice aquí, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo, saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, un lugar mejor que Dios mismo les había prometido. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero ellos no volvieron, no se echaron para atrás, se mantuvieron firmes. Ese ejemplo es para ti y para mí. Mantente firme, ve hacia atrás. Probablemente cuando ahora en vida no podemos ver las grandes promesas que Dios nos ha prometido. Lo veremos también en el día final, cuando Cristo vuelva por segunda vez. Veremos las grandes promesas que Dios había hecho y cómo se cumplieron en la vida de tus hijos y en la vida de tus descendientes. Y sobre todo, Cristo mismo te dará la corona de vida eterna. Pues dice versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza y nunca se avergonzará de ti, y Dios quiere que tú tampoco te avergüences de Dios, de la creencia de lo que tú crees. Jesús vendrá con poder. Jesús es nuestro Redentor, y no te avergüences de aceptar el Evangelio de Cristo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndose hecho en Isaac, te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Abraham dijo: Dios es tan grande y poderoso que aún de los muertos puede levantar a mi hijo. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, todo creyendo en Cristo, aunque él no lo iba a ver ya. Él sabía que Dios iba a seguir bendiciendo a su familia, bendiciendo a su simiente. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de Dios. Otro ejemplo, Moisés creyó totalmente en Dios, aunque se le ofrecieron grandes honores como gobernador, como faraón de Egipto. Prefirió él mantenerse del lado de Dios y recibir los honores, no tanto en este mundo, pero recibió los honores cuando Cristo vino y lo resucitó y se lo llevó al cielo. Eso es fe, eso es convicción. La fe nos llevará a grandes cosas inimaginables, grandes cosas y maravillosas, que es a través de la fe. Creamos en lo que Dios ha prometido. No dudes, cree en la palabra del Señor, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés desechó todos los tesoros y los puestos, porque él había creído en el Señor. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se contuvo viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la expresión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Requería fe. Tener que poner la sangre del cordero en el dintel de la casa requiere fe.
requiere convicción, requiere certeza. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando a los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones. Se requiere fe, confianza, y para ti y para mí es lo mismo. Con fe taparemos bocas de leones, saldremos victoriosos y vendremos a grandes cosas maravillosas que Dios tiene para ti y para mí. Si estos hombres lo pudieron hacer, que eran semejantes a nosotros con sus debilidades y sus problemas, mantuvieron esa fe en Cristo, mantuvieron esa fe en su Padre Celestial, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad e hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener la resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de eso, prisiones y cárceles, pero todo por la fe. Pero todo viene recompensado por nuestro Dios. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Muchos murieron en el camino, pero por ahora no recibieron, pero está reservada la corona de vida eterna. Algunos sufrieron muerte, persecuciones, martirios, y entonces dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora Dios nos llama a nosotros. No te desanimes si estás pasando pruebas difíciles. Hay esperanza, ten fe, no te alejes, mantente firme, no te desvíes del camino, no agarres otro camino, mantente firme en tu fe en el Señor, como estos grandes hombres, como Job, a pesar de su sufrimiento y su dolor, dijo él: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo de la tierra. Tengamos fe, que Dios nos ayude a desarrollar nuestra fe en su palabra, esa convicción, esa certeza de creer en ese Dios todopoderoso. Padre nuestro que estás en el cielo, aumenta nuestra fe a creerte. Muchas veces no te hemos creído, hemos puesto nuestros propios pensamientos en primer lugar, pero tú tienes mejores pensamientos para nosotros. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué bendición! Nos vemos mañana con el capítulo número 12.